También el día 14, bueno, ahorita les comento, el día 14 sí vamos a tener clase. De hecho, les voy a decir a sus compañeros que nos vamos a apuntar. A ver cómo era la función, déjenme anotarla. Era f de x, y era aquí x cuadrada y cuadrada sobre 2x cuadrada más y cuadrada. ¿Era el y cúbica arriba? Sí. Bien. ¿Le puedes apagar, ingeniero? Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces es esta función. ¿Qué habíamos comentado? Bueno, el ejercicio nos está pidiendo que encontremos dónde la función es discontinua. ¿Sí? Bien. Es una función por partes. La primera parte, déjenme ver a ver si sale. Sí. La primera parte es esta función racional. Y la segunda parte es esa función constante. ¿Sale? Bien. En términos generales, una función es, bueno, no en términos generales, en general, sí, términos generales, una función es continua en su dominio, ¿sí o no? En su dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de la primera parte? A ver, yo les decía, vamos a llamarle F1. F1. ¿Cuál es el dominio de esa primera parte? Pues son todos los números reales, excepto el origen, ¿verdad? ¿Sí o no? Excepto el origen. ¿Por qué? Porque en el origen va a haber división entre cero. ¿Sí están de acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Que ya lo estamos descartando. Luego, entonces, esta es continua, porque estamos descartando dos veces continua, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Luego, la segunda parte, ¿quién es? La función constante 1. Esta función es continua en todo el plano. Acuérdense que aquí estamos en el plano. Todo el plano XY. ¿Sí están de acuerdo? Pero nada más nos está diciendo que vale 1 en este punto. Entonces su dominio, ¿quién es? ¿Quién es? Pues nada más ese, el origen, ¿sí o no? El origen del plano. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces el dominio de toda la función, ¿quién es? El dominio de toda la función es la unión de los dominios de sus partes. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Que viene siendo quién? Todo. Todos. Todos los puntos de R2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué significa? Que el dominio de esta función es todo el plano XY. Entonces, ¿dónde va a ser discontinua? Bueno, las funciones por partes probablemente sean discontinuas donde cambian. Incluso hicieron esos ejercicios de cálculo diferencial, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, aquí lo mismo. ¿Dónde cambia la función de una a otra? En el origen. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, tengo que analizar la continuidad en el origen. Es decir, debo preguntar si es continua en el origen. ¿Y cómo sabemos si es continua en el origen? Bueno, número 1, el límite en el origen, ¿verdad? Debe de existir. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a encontrar el límite en el origen. Una pregunta. Es una función por partes. Entonces el límite, ¿dónde lo vamos a averiguar? ¿En la segunda parte o en la primera parte? ¿Por qué? Ya lo explicamos ayer. ¿Por qué en la primera parte? Porque nunca va a valer, nunca va a ser el origen. ¿Sí o no? Cuando nosotros averiguamos límite, en un punto nunca va a ser ese punto. Entonces aquí lo estamos viendo. La única parte donde nunca es el origen es en esta. Por eso es que
va a ser esta de aquí. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Es x cuadrada y cúbica sobre 2x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces aquí viene lo bueno. Vamos a averiguar ese límite. Miren, yo les expliqué estos límites. Reconozco que cuando lo expliqué utilizamos la de y igual a x a la m. No está mal, está bien. Pero no todos los caminos se pueden moldear con la de y igual a x a la m. ¿Se acuerdan que comentamos eso? Por ejemplo, no podemos moldear el eje x, no lo podemos analizar, ni el eje x ni el eje y. ¿Por qué? Porque el eje x es y igual a 0. ¿Tú puedes hacer 0 con x a la m? No. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ese camino nos faltaba. Tampoco se puede el eje y, porque la ecuación del eje y es x igual a 0. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que no. Porque no, porque nuestra propuesta estaba bien, pero faltaban esos caminos. ¿Sí? Bien. Ahora, ese mismo día, pues, me puse a verlo, pensar la manera en cómo, y yo les decía, miren, la forma más sencilla, y esta es infalible, bueno, por lo menos hasta donde yo le pude checar, porque el libro sale con otros rollos, ¿sí? Y hace que sea muy, muy ambiguo el estudio y el análisis de los límites. Yo les decía, a ver, miren, vamos a averiguar el límite en el origen, entonces nos vamos por todos los caminos, pero ¿cuál es el camino más sencillo? Las rectas, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cómo moldeo las rectas? Bueno, como todas estas rectas pasan por el origen, su ecuación va a ser mx. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y con esta ecuación moldeo todos los caminos excepto el eje y. Es el único que no lo puedo moldear con esta ecuación. ¿Están de acuerdo? Incluso con esta ecuación sí puedo moldear el eje x, porque sería cuando m vale 0. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Entonces, esta prácticamente son todas excepto el eje y. ¿Sí quedó claro? Entonces voy a moldear todas excepto el eje y. Ya dijimos, utilizamos este cambio. Va a quedar x cuadrada, m cúbica, x cúbica sobre 2x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces, ¿esto qué me queda? Me va a quedar m cúbica x quinta sobre 2x. Mire, voy a de una vez a factorizar x cuadrada. Me va a quedar así. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ingesum. ¿Y me queda qué cosa? Límite. Bueno, me va a quedar aquí al cubo. Eso ya lo hicimos. Me queda, en vez de la quinta, me queda el cubo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Hago la sustitución directa y me va a quedar qué cosa? M cúbica por 0 al cubo entre 2 más 0 al cubo. ¿Sí o no? Perdón, al cuadrado. ¿No oigo? ¿Y esto cuánto es? ¿No era m abajo? 2 más m cuadrado. Por eso. Sí. Ah, perdón, tienes razón, ingeniero. El que está valiendo 0 es x, sí, cierto. Gracias. Sí, es cierto. El que estamos haciendo 0 es x, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Esto cuánto es? 0. Por todos los caminos, ¿qué significa? Que por todos los caminos vale 0, pero hace falta ¿quién? El eje y. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, en el eje y, ¿qué onda? X vale 0, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí lo voy a averiguar de esta manera. No voy a hacerlo con esta. ¿Por qué? Porque el eje y no la puedo describir con estas rectas. ¿Sí están de acuerdo? Todas las otras sí, excepto el eje y. Entonces va a ser ¿quién? Perdón, aquí es 0,0 y acuérdense que es así. Entonces va a ser ¿quién? 0. Hago la sustitución directa. Me va a quedar 0 sobre y cúbica entre 2 por 0 más y cuadrado. ¿Así están de acuerdo o no? Ah, pero... Bueno, vamos a ponerle el límite porque aún no lo he evaluado. Pero pues ya,
me va a dar 0, ¿sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces fíjense, si existe el límite por todos los caminos, da 0, ¿sí o no? Por todos los caminos. Con esta modelamos todos, excepto el eje Y. Pero con el eje Y también vale 0. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el límite de la función existe y vale 0, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Vamos con la siguiente condición de continuidad. ¿Cuál es la siguiente condición de continuidad? Evaluar la función en 0, 0, en el origen. ¿Y cuánto vale la función evaluada en el origen? Vale 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, el límite existe, vale 0, la función está definida, vale 1. ¿Y cuál es nuestra conclusión? ¿Qué cosa? Que como el límite es diferente a la función evaluada en 0, 0, no es continuo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Esa sería la conclusión. ¿Sí estamos de acuerdo? No es continuo. Bien. Vamos a continuar. Vamos a pasar ahora sí a las derivadas parciales. Bueno, ingeniero. Gracias. ¿Le borramos aquí ya? Vale. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, miren, vamos a ver qué es esto. Una cosa importante aquí. Esto es igual que las derivadas de una variable, ¿sí? Que las derivadas de una variable. Cuando ustedes vieron este tema en cálculo diferencial, vieron que pues la derivada es una función, ¿verdad? Vieron las reglas de derivación, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Las vieron de forma analítica. Cuando nosotros evaluamos uno de estos operadores de esta manera, generalmente se le conoce como forma analítica. Bien. Sin embargo, la derivada es un límite, ¿sí? Y también los límites los vieron de forma analítica, pero yo espero que los hayan visto de forma numérica, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la clase de cálculo diferencial utilizo el Excel para hacer 2 o 3 ejercicios, nada más, ¿sí? Nada más. Porque en Excel, ¿qué podemos poner en una columna? Cómo se van aproximando los datos al valor, ¿verdad? Y poner la función, fácilmente podemos ahí checar el límite. Y yo siempre les digo a sus compañeros que la evaluación del límite de forma numérica, que es esa, o de forma gráfica, que es pues haciendo la grafiquita, pues es infalible, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la regla de sustitución directa a veces tiene fallitas, sobre todo cuando tenemos una forma indeterminada. Bien, pues aquí lo mismo. Vamos a ver derivadas parciales de forma numérica y de forma analítica. ¿Pero qué es una derivada parcial? Bueno, estamos diciendo que aquí estamos analizando funciones multivariables. Las más sencillas de todas ellas. Bueno, no necesariamente las más sencillas, sino las más simples. Es muy diferente. Es muy diferente simpleza a sencillez, ¿verdad? ¿Por qué digo las más simples? Porque son las que tienen 2 variables independientes y una dependiente. En total nos dan 3, y entonces como son 3 variables, eso sí lo podemos visualizar en el espacio tridimensional. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿por qué derivadas parciales? Porque en las derivadas parciales, para poderlas nosotros evaluar, y son dos independientes, tenemos que mantener constante una de ellas y la otra hacer que cambie. ¿Sí? Por eso se llama parcial. ¿Por qué? Porque es la variación con respecto a una de las variables independientes que tenemos. Y ahí su nombre.
Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta tablita. Fíjense bien. Vamos a ver lo que dice aquí rápidamente. En un día caliente, la humedad extrema nos hace pensar que la temperatura es más alta que lo que realmente... Hola, perdón, ¿puedo pasar por un material que se me olvidó hacer para acá? Sí, adelante. Gracias. Donde en un día seco el aire se percibe la temperatura ser más baja que lo que el termómetro indica. El Servicio Nacional del Clima ha divisado que el índice de calor, también conocido como índice de temperatura, humedad o humidex en algunos países, para describir los efectos combinados de la temperatura y la humedad. El índice de calor I es percibido como la temperatura del aire cuando la temperatura actual es T y la humedad relativa es H. Esto ya creo que lo hemos comentado. Y es una función tanto de la temperatura como de H. ¿Sí? Bien. Aunque ya dijimos que también puede ser función de la presión atmosférica, también puede ser función de la altitud, también puede ser función de la época del año, en fin, puede haber más variables, pero las más importantes y como deben de ser dos, pues son esas, temperatura y humedad. La siguiente tabla de valores es un resumen de una tabla compilada por el Servicio Nacional del Clima. Y aquí tenemos esto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, una cosa muy importante, esto ya lo dijimos el día de ayer, no importa si aquí ponemos primero H y luego T, eso no importa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambas son variables independientes. ¿Sí? El libro la pone así. Pero una vez que yo decido mantener ese orden, lo tengo que respetar en el análisis, porque si no, ahí a la puerca tosió el rabo. Bien, también para hacer esta tabla, si se fijan, el libro utiliza como temperatura las columnas y como la humedad relativa los renglones. Eso es importante. Yo tengo que ponerme bien de acuerdo qué voy a utilizar para qué variable. Columnas, en este caso temperatura, renglones, en este caso humedad. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a suponer que yo quiero conocer la variación del humidex con respecto a la temperatura en 90,70. En 90,70 la temperatura es de 125, perdón, el I es de 125, ¿sí están de acuerdo? Entonces yo quiero conocer la variación, miren, aquí de una vez se los voy a comentar, las derivadas parciales se representan con este símbolo, ¿sí? Con este símbolo, por ejemplo, parcial de Y con respecto de X, ¿sí? Parcial de F con respecto de X, es una D deformada, ¿sí? Esta notación creo que se debe a Jacobi, ¿sí? Fue un matemático alemán, creo que sí, Jacobi, lo voy a checar, pero creo que fue Jacobi el que dio esta notación, ¿sí? Es una D deformada. Esto nos da, nos dice que es una derivada parcial. Ahora, cosas como esto, pues son diferenciales parciales, que también los vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo quiero conocer la derivada parcial de I con respecto de la temperatura, significa que estoy dejando constante a H. ¿Sí o no? Yo quiero encontrar la derivada parcial de I con respecto a la temperatura en el punto 96,70. En el punto 96,70 tengo este valor de I. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero conocer la derivada en ese punto. Bien, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues recuerden, aquí es exactamente lo mismo. La derivada es un límite. Para que exista un límite tiene que ser igual por ambos lados, por la derecha o por la izquierda. En este caso, ¿por qué? Pues porque es horizontal. Si fuera con respecto de H, sería vertical, ¿verdad? Pero fíjense, en este caso, pues va a ser arriba o abajo. ¿Sí? Entonces tengo que sacar la derivada por la derecha, la derivada por la izquierda,
y hacer el promedio. El promedio de ellas me daría la derivada parcial. Obviamente esto es numérico, lo estoy haciendo de forma numérica y obviamente va a ser una exactitud. Bueno, no voy a profundizar más en esto porque ahorita vamos a hacer ejercicios con esta definición que acabamos de ver. Pero aquí está la definición de la derivada parcial. Ahora, no es la única notación para la derivada parcial esta. No es la única. Esta es la derivada parcial de f con respecto de x, pero también la puedo poner así. F subíndice de x. ¿Sí? También se utiliza esa notación. ¿Sí? Es otra de las que son muy usadas. Y de hecho creo que son todas las que vamos a analizar. La de las D deformadas y las de los subíndices. Bien, entonces, ¿quién es la derivada parcial de f con respecto de x? Pues la derivada parcial de f con respecto de x, siendo que x es, perdón, que f es f de x, y, esa derivada parcial pues va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y menos f de x, y sobre h. Si se fijan, esta definición de la derivada, la vieron en cálculo diferencial, es lo que se conoce como cociente instantáneo de incrementos. Cambio experimentado por la función entre cambio experimentado por la variable cuando ese cambio es muy pequeño. Nada más que si se fijan, ahora en vez de ser f de x, es f de x, y. ¿Sí o no? Ahora, como es la derivada parcial con respecto de x, la que está variando es x. Ya se fijaron, la y no cambia, la y permanece constante. ¿Sí o no? ¿Sí? De igual manera, yo puedo sacar la derivada parcial de f con respecto de y porque es la otra variable. Y entonces pues va a ser igual, límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h. ¿Por qué? Porque ahora es h es la que va a cambiar, menos f de x, y sobre h. ¿Sí? ¿Sale? Y estas pues son las fórmulas que tienen aquí. Nada más que el libro en vez de ponerle x le pone a porque ya le está igualando en un punto. Pero es exactamente lo mismo. Bien, aquí están esas fórmulas que les acabo de explicar, son exactamente las mismas, ¿sí están de acuerdo? No hay ningún problema. Y aquí está lo que les comentaba, las notaciones para las derivadas parciales. El libro está poniendo 3, aunque en realidad la tercera no es muy usual. Se usa más en derivadas de una variable. ¿Sí? Vean, esta es la notación de Jacobi, la notación de las subíndices, y utiliza esta notación también de las Ds, pero también se vale. La notación de las D no es muy usual. De hecho, la notación de las D se aplica mucho en ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, que es la que van a estudiar en ecuaciones, en esta materia padrísima, para resolverla se puede plantear la... ¿Se fue la luz? Se puede resolver con la ecuación característica, y la ecuación característica es expresar esa ecuación diferencial como un polinomio. Resolver el polinomio, contar las raíces y de ahí sacar la solución. Entonces ahí sí se utiliza mucho el polinomio característico. Pero como polinomio característico, pues en base a las derivadas, hay por ejemplo, la segunda derivada es así, la primera derivada es así, la tercera derivada es así, ¿sí se fijan? La derivada enésima es así. Pero aquí como son parciales, pues le ponemos, por ejemplo, si es con respecto de x, pues el subíndice x, si se fijan que hereda la notación de los subíndices, ¿verdad? Nada más poniendo la d. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, pues vamos a continuar, tenemos 3 minutos. Miren, les voy a pedir por favor que el lunes es el examen. El martes me acuerden que tenemos que ver la interpretación de las derivadas parciales desde el punto de vista geométrico.
no lo voy a poder hacer ahorita porque pues ya se fue la luz, ¿sí? No vale la pena hacer comentarios al respecto, pero pues ya saben, cuando hay gente incompetente, siempre todo el culpable es todo el mundo menos yo. ¿Sí? Y le echamos la culpa al clima, y le echamos la culpa al calor, y le echamos la culpa a los aspiracionistas, y le echamos la culpa al otro, y le echamos la culpa. No, yo soy culpable de nada, ¿sí? Nada más recuerden, cuando andaba jode y jode, dijo que iba a arreglar todo. Más para que no, todavía no, tengo 2 minutos, espérense. Bueno, podemos, si nosotros tenemos una función de muchas más variables, ¿sí? Podemos tener funciones x1, x2, x3, un chingo hasta xn. Esa es una función de n variables. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Generalmente lo que se hace aquí es pues expresar esas variables con un, por ejemplo, con un vector. Pero bueno, aquí la idea sería que si yo voy, por ejemplo, a sacar la derivada parcial de f con respecto a la iésima variable, iésima es cualquiera de aquí, ¿no? De la 1 a la n, pues simple y sencillamente es exactamente lo mismo. F de x1, x2, x iésima, bueno, vamos así, punto, punto, porque no conozco cuál es la x iésima, coma, punto, punto, y la última pues es xn. ¿Sí están de acuerdo? Más h, aquí sería más h, perdón, más h, sí, porque esa es la que está cambiando, menos f de x1, x2, xy, hasta xn sobre h. Es exactamente la misma definición, ¿sí? No importa. ¿Sí? Claro, aquí vamos a ver nada más funciones de 2 variables. Bien, luego viene lo de derivadas de orden superior. ¿Se acuerdan cuando vieron cálculo diferencial había segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, etcétera? ¿Sí están de acuerdo? Pues aquí lo mismo. Bien, ¿cómo es esto? Vamos a suponer, recuerden que la segunda derivada es la derivada de la primera. Esto vendría siendo segunda derivada, ¿sí están de acuerdo? Estoy derivando la derivada de f con respecto de x nuevamente con x. Estoy derivando a f 2 veces con respecto de x. Bien, esto se representa así. Aguas con los superíndices, ¿eh? Hay que respetarlo. Bien, este es si utilizo la notación de las Ds. Si yo utilizo la notación de las primas, pues es f de prima. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Obviamente, también tenemos que podemos derivar con respecto de y. ¿Sí o no? Y entonces, en estas circunstancias, pues sería así. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Pero, también puedo derivar con x cuando primero derivé con y. Esto es una segunda derivada. Fíjense bien. Estoy derivando con respecto de x la derivada con respecto de y. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Y entonces esto lo pongo así. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y también al revés. Puedo derivar con respecto de y la derivada con respecto de x. Sigue siendo una segunda derivada. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, nada más que hay que tener una cosa. Fíjense bien. La segunda derivada con esa notación es así. Aquí es y y luego x. Bien, fíjense cómo... No, perdón. Aquí estoy mal. Aquí es así. Aquí es así. Aquí es así. ¿Sí? Fíjense bien. En la notación de las D deformadas, la primera con la que se derivó era la que está a la izquierda. ¿Sí o no? Y primero fue con X, luego con Y. Aquí primero con Y, luego con X. ¿Sí están de acuerdo? En la notación
notación de las deformadas. Y en la notación de las subíndices, la primera con la que se derivó es la que está a la derecha. ¿Sí o no? Primero con Y, luego con X, primero con X, luego con Y. ¿Sí? Eso es importante. Bien, ya es hora, ¿verdad? Sí. Vamos a dejarle aquí, nos vemos el próximo lunes. Prepárense para el examen, nadie entra a asesorías, yo voy a seguir compartiendo el link. Si gustan entrar, adelante, si no, pues bueno. ¿Qué sea?